Hola, hace exactamente un mes hubo un terremoto en Venezuela y durante todo este tiempo quedé en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque hay experiencias que necesitan permanecer un tiempo dentro de nosotros antes de convertirse en palabras. Vivimos en una época en donde sentimos la presión de reaccionar inmediatamente a todo. Pasa algo y estamos escribiendo una opinión. Sucede una tragedia y enseguida sentimos que deberíamos tener una reflexión, pero el corazón no funciona con la velocidad de las redes sociales. El corazón tiene otro ritmo. Hay cosas que primero necesitan sentirse, necesitan dolerse, necesitan recorrer el cuerpo y hacer silencio. Y solo después, muy lentamente, comienzan a transformarse en comprensión. Creo que eso fue lo que me pasó este último mes. No estaba buscando respuestas, estaba intentando entender qué era exactamente lo que estaba sintiendo, porque era una tristeza muy extraña. No era solo una tristeza por las personas que perdieron su casa, no era tristeza por quienes todavía buscaban a un ser querido. Era algo mucho más complejo de captar. Era como si de pronto todos hubiéramos quedado un poco más expuestos. Como si el terremoto hubiese dejado a la luz algo más que cimientos de concreto. Como si algo hubiera atravesado las capas con las que normalmente vivimos protegidos. Y empecé a preguntarme, ¿por qué algunas tragedias, además de rompernos, parecen abrirnos, parecen exponernos? Porque eso fue lo que vi. Sí vi dolor, vi muchísimo dolor, pero también vi otra cosa. Vi personas cavando con sus propias manos para salvar a alguien que no conocían. Vi vecinos compartiendo agua, comida, refugio, con absoluta naturalidad. Vi a venezolanos repartidos por todo el mundo sintiendo que aquello no les había pasado allá a ellos, sino que sentían que nos había pasado a nosotros. Y esa es una diferencia enorme, porque cuando dejamos de decir ellos y empezamos a decir nosotros, algo cambia profundamente en la manera de hablar del mundo. Durante semanas no pude dejar de pensar en eso, que era exactamente lo que estaba mostrándose, porque una gran cantidad de venezolanos no se volvió compasiva de un día para otro, no aprendieron solidaridad en medio de un terremoto, no se despertaron un día siendo mejores seres humanos, ni hicieron un simulacro, un entrenamiento para esto. Entonces, ¿de dónde salió todo eso? Y mientras intentaba responder esa pregunta, recordé un libro que había leído hace algunos años y enseguida lo busqué para releerlo. Este libro se llama Shambhala y es de Jogyan Trungpa. Y apenas lo abrí apareció este título, El corazón genuino de la tristeza. Vaya que llama la atención, ¿no? Cuando lo leí por primera vez me pareció hermoso, pero este mes creo que finalmente lo entendí. Aquí Trumpa comienza proponiendo una imagen muy simple. Nos invita a imaginarnos sentados directamente sobre la tierra, sin zapatos, sin nada que nos proteja del suelo y al mismo tiempo sin nada que nos proteja del cielo, completamente expuestos entre la tierra y el cielo. Cuando leí esa imagen sentí que describía exactamente como nos habíamos sentido durante este mes, como si de pronto la vida nos hubiera quitado todas las capas de protección, porque normalmente vivimos creyendo que todo está bajo control, que tenemos planes y esos planes se van a cumplir a corto o mediano plazo. Tenemos rutinas, calendarios, sabemos más o menos cómo será mañana y de pronto la Tierra se mueve y descubrimos
que muchas de las seguridades sobre las que construimos nuestra vida eran mucho más frágiles de lo que imaginábamos. Pero entonces Trumpa dice algo que me conmovió profundamente. Dice que aun cuando todo cambia, la tierra sigue siendo tierra. La tierra nunca deja de sostenerte. Puede temblar, puede agrietarse, puede transformarse, pero sigue estando ahí. Y el cielo también sigue siendo cielo. No importa si está cubierto de nubes, si es de día, si es de noche, si llueve, si hace sol, el cielo permanece. Y entonces comprendí algo que no había visto antes. Quizás eso es lo que necesitamos recordar cuando todo tiembla, que existen cosas más profundas que el acontecimiento. Hay algo en la realidad que permanece incluso cuando todo parece desmoronarse. Y hay algo dentro de nosotros que permanece. Creo que eso fue exactamente lo que vimos durante estos días. No solo vimos edificios caer, vimos aparecer algo que siempre había estado ahí: la compasión, la solidaridad, la capacidad de cuidar, la disposición de darlo todo por alguien que ni siquiera conocíamos. Y esa fue la pregunta que no dejó de acompañarme. ¿Será que el dolor crea esas cosas o simplemente las revela? Porque mientras veía tantas historias durante esas semanas, había algo que no dejaba de sorprenderme. Cada acto de amor parecía surgir de una naturalidad absoluta. Nadie necesitó organizar un curso para enseñar solidaridad. Nadie tuvo que recordarle a las personas cómo cuidar de un desconocido. Simplemente ocurrió. Y esa espontaneidad fue la acción inmediata que vino de lo más honesto. Porque cuando no hay tiempo para pensar, actuamos desde lo que realmente somos. Trumpa dice que esta es la bondad básica. Me encanta esa expresión porque no habla de ser buena persona, no habla de imponerlo, ni de moral, ni siquiera habla de virtudes. No se impone de ninguna manera, habla de algo mucho más profundo. Habla de aquello que existe antes de todas las historias que contamos sobre nosotros mismos. La tierra es tierra, no importa si hay una guerra sobre ella, no importa si alguien construye una ciudad, si llueve, si tiembla, si florece, si hay un bosque. La tierra sigue siendo tierra y el cielo también sigue siendo cielo. Hay días que apenas podemos verlo porque está completamente cubierto de nubes, pero las nubes no cambian el cielo, solo lo ocultan por un momento. Quizá también vivimos creyendo que somos las nubes, nuestros miedos, nuestras heridas, nuestros errores, como si todo eso definiera quiénes somos. Y quizá solo sea el clima de ese día, no el cielo. Hay una tendencia muy humana a definirnos por nuestros peores momentos. Pero, ¿y si esas fueran solo las nubes? ¿Y si debajo de todo eso existiera algo mucho más estable, mucho más antiguo y silencioso? Esa es la bondad básica, no una bondad ingenua, no la idea de que todos somos perfectos, sino la confianza de que debajo del miedo hay algo sano, debajo del ruido hay algo íntegro, debajo de todas esas defensas hay un corazón que sabe amar. Quizá el terremoto no hizo que los venezolanos fueran más solidarios, quizá simplemente hizo desaparecer todas las capas que normalmente nos separan: las diferencias políticas, las opiniones, los juicios, las etiquetas. Todo eso dejó de ser importante. Y cuando cayó, apareció algo mucho más profundo. Apareció el ser humano. Creo que el dolor no fabrica,
El dolor revela aquello que la comodidad mantenía dormido, como cuando baja el agua y empiezan a verse las piedras del fondo. Las piedras no aparecieron ese día, siempre estuvieron allí. Simplemente ya no podíamos verlas y de eso se trata, como dice Trumpa en otra frase magistral. El corazón genuino de la tristeza es un corazón completamente desnudo, sin protección y sin armadura. Toda la vida nos enseñaron exactamente lo contrario, que después de una decepción hay que endurecerse, que después de una pérdida conviene tomar distancia y después de una traición es mejor confiar mucho menos. Y es cierto, todos vamos construyendo pequeñas armaduras. Aprendemos a hablar un poco menos de lo que sentimos, a no ilusionarnos demasiado, a controlar, a protegernos, porque creemos que sufriremos menos. Pero hay algo en juego y es que también vamos a amar menos, nos vamos a conmover menos, nos vamos a maravillar menos. Como si la armadura no supiera distinguir entre aquello que puede herirte y aquello que puede tocarte profundamente. Porque quizá el precio de proteger demasiado el corazón es dejar de sentir la vida con toda su intensidad. Durante este último mes lo vivimos. Las armaduras desaparecieron. Llorábamos por personas que nunca habíamos visto. Nos alegrábamos con cada rescate. Cada vez que aparecía alguien era como si fuera nuestra familia. Y eso no pasó porque apareció un corazón nuevo. Desaparecieron capas que normalmente lo cubren. Y cuando eso ocurre, descubrimos que debajo del miedo seguimos sintiendo, seguimos siendo capaces de amar. Hay una frase que me conmovió muchísimo de Trumpa que dice que esta tristeza no es pesada, no es amarga, no es desesperanzada, es una tristeza tierna. Nunca había pensado que la tristeza pudiera ser tierna, pero entendí que existe una tristeza que solo aparece cuando amamos profundamente. La tristeza de despedirse, la tristeza de ver a los hijos crecer, la tristeza de volver a un lugar amado. Creo que eso fue lo que muchos sentimos este último mes. No era solamente el dolor por la destrucción, era el amor por todo lo que ese país significa para nosotros. Porque uno no llora con esa intensidad por aquello que le resulta indiferente. Lloramos en proporción a lo que amamos. Y esa idea me dio mucha paz. Y quizás sea una de las cosas más difíciles de aceptar, que el amor y la tristeza no son enemigos, son hermanos. No puedes abrir el corazón para uno sin abrirlo también para el otro. Creemos que ser valiente es endurecerse, resistir, no quebrarse, pero quizás sea exactamente al revés. Quizá la verdadera fortaleza no consiste en dejar de sentir, consiste en no tenerle miedo a lo que sentimos, porque si le tenemos miedo al dolor, terminaremos construyendo una vida cada vez más pequeña, amaremos menos para sufrir menos, confiaremos menos y perdonaremos menos. Y sin darnos cuenta, habremos confundido seguridad con vida. Durante este mes vimos otra clase de valentía. Vimos a personas llorando mientras seguían ayudando, a rescatistas abrazándose, gente agotada que regresaba a la zona al día siguiente. Y ahí comprendí una de las ideas más hermosas de este libro. La verdadera ausencia del miedo no nace de endurecer el corazón, nace de conservar su ternura, porque un corazón endurecido ya no tiene miedo, pero tampoco tiene compasión, tampoco tiene cómo maravillarse. En cambio, un corazón abierto
siente miedo, claro que sí, pero decide amar de todas maneras. Y quizá esa sea la forma más profunda de valentía que existe. Durante semanas pensé que el terremoto nos había cambiado y ahora ya no estoy tan segura. Creo que hizo algo todavía más hermoso. Creo que nos recordó quiénes éramos antes de distraernos. Nos recordó que debajo de nuestras opiniones seguimos siendo seres humanos, que debajo de nuestras diferencias seguimos necesitando cuidar y ser cuidados. Quedamos expuestos en los cimientos y encontramos el valor de un corazón libre de escudos. Y esa es una noticia profundamente esperanzadora, porque significa que el amor no desapareció, solo que estaba esperando un momento para hacerse visible. La tierra seguirá temblando. A veces será una falla geológica, otras veces una llamada telefónica, un diagnóstico, una despedida, una noticia que dividirá la vida en un antes y un después. Pero no podemos elegir que la tierra nunca vuelva a moverse. Lo que sí podemos es elegir qué permanece en pie cuando todo lo demás se sacude. Quizá, al final, ese sea el verdadero trabajo de una vida. No evitar los terremotos, sino construir un corazón que pueda seguir amando después de ellos. Nos vemos en el próximo Momento en Café.